Hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Jóvenes. Bueno, voy a abrir el chat. ¿Se escucha? A ver. Hola. ¿Sí me escuchan? Jóvenes. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Entonces, pues aquí estoy para resolver dudas. Ustedes dirán. Pues yo tengo duda con lo de... Ujú. Dice que se entiende por ciclo sistémico de acumulación, pero siento que mi definición es muy corta porque habíamos dicho que era la unión entre el ciclo productivo y el ciclo financiero. Ajá. Pues, ¿sí? Bueno, eso sería el ciclo sistémico de acumulación, como en la unión de los dos ciclos, ¿no? De la Ajá. etapa productiva y la etapa financiera, ¿sí? Pero como concepto Sí. habría que hacer un Ajá. poquito más amplio, ¿no? Entonces, déjenme, voy a compartir aquí Sí. la pantalla. ¿Los demás escuchan? Ok. Sí, sí lo escuchamos. Ok, Bueno, por lo menos yo. entonces ya terminaron la guía más o menos, ¿no? Pues ahí va, ahí va. Ahí va, Ahí ahí va. vamos, ahí vamos. Ok, entonces mire, Ahí vamos en la 1. Ok, les estoy compartiendo aquí una pantalla, no sé si la vean. Entonces, Sí. bueno, la idea del ciclo sistémico, voy a abrir un poquito más para que vean. Ciclo sistémico. Entonces, acuérdense que fuimos desglosando el concepto, ¿no? Es un ciclo sistémico de acumulación, sí, porque incluye tanto la fase productiva como la fase financiera, pero, espérenme, voy a agregar aquí a todos los que faltan, ya están llegando. Entonces, listo. Entonces, a ver, niños, entonces, ¿escuchan todos, más o menos? Entonces, ahorita estoy explicando, me preguntaron qué era el ciclo sistémico. Entonces, ¿quién me preguntó? Ya no supe. Yo. Yo, como si los viera, ¿no? No los veo, entonces aclaren quién Yo, yo. Mili. Ok, Ay, Lili, tú también, hija. ok. Entonces, vamos a ver. Ya, creo que ya están todos, es que están llegando ahorita todos y estoy admitiéndolos aquí en el chat. Entonces, bueno, estoy explicando lo de, a ver, estoy admitiendo. Espérense entonces un minutito porque están llegando y los estoy admitiendo acá. A ver si llega alguien, ¿no? Si no, ya empezamos. Sí. Bueno, a ver, entonces todos ven ahí lo que es el pizarrón, ¿no? El ciclo sistémico. Sí. Sí. Entonces, la idea, me preguntó Mili, ¿cuál Yo. era? Ah, ok. Me preguntó cuál era el concepto de ciclo sistémico. Entonces, nosotros habíamos dicho que era la unión, ¿sí? Del ciclo productivo y el ciclo financiero, ¿sí? Pero también tiene que ver con cómo lo empezamos a conceptualizar todo, ¿sí? Que era ciclo,
sistémico y acumulación, ¿no? Entonces, ciclo es una etapa recurrente, un ciclo, ¿no? Que sea sistémico quiere decir que es a nivel global, ¿no? Y que la acumulación tiene que ver, entonces, la acumulación es que el acrecentamiento del stock de capital, lo habíamos definido más o menos en ese sentido. Entonces, a su definición, el ciclo sistémico de acumulación, yo diría, a ver, entonces es la unión del ciclo productivo y el ciclo financiero, y además implica que esto se da en un periodo de tiempo, ¿sí? Que no es determinista, ¿no? Lo dijimos, ¿cuál era la diferencia de determinista y estocástico? ¿Se acuerdan? Entonces, entonces es ciclo sistémico de acumulación determinista, no es determinista ni estocástico, es que decíamos que era incierto, ¿no? Entonces, es que estoy admitiendo aquí mucha gente que están llegando, entonces espérenme tantito porque si no terminan de llegar, no termino de... Dan, llegue y llegue. Ya llevamos 23, somos como 60, ¿no? A ver, entonces me estoy esperando para que lleguen ya todos los que van a llegar, ¿vale? Hola. Sí, ok. Entonces ya estamos ahí todos. No, todavía no. 25 de 60. Bueno, sigo explicando. Entonces, ¿qué hay que decir? Que es la unión de esas dos partes y además que tiene un carácter incierto, ¿no? Un carácter global incierto y que implica acumulación de capital, ¿no? Para que quede completa la definición. ¿Sí queda claro o no? Okay. Sí, gracias. Entonces sería, a ver, ciclo sistémico, hay que poner que tiene un carácter incierto. Lo voy a poner. Es incierto, que es global y que implica acumulación de capital. De capital, ¿no? Entonces, ahí lo ven más o menos. Entonces, lo que ustedes dijeron, lo que dijiste, entonces era primero la fase, dinero, mercancía, la primera parte del ciclo, la productiva, ¿sí? Y la segunda, la financiera, ¿no? Que va de M a D. Entonces, esas son las dos fases. Tiene un carácter incierto, es global, implica acumulación de capital, ¿no? Entonces, hay más o menos, eso era lo de la definición del ciclo sistémico, ¿ok? A ver, ya van llegando más, ya llevamos 27. A ver, entonces esa era la duda de Lili. Sí. Ahora, ¿qué más? ¿Sí entendieron esto o no los que estaban aquí? Sí. Ok. Ya pónganos 10. Ok, a ver, ¿quién más tiene duda? Yo, bueno, ahorita ya lo dijo, creo que lo dijo, pero no lo anoté bien. Entonces, lo de acumulación de capital es el acrecentamiento del stock de capital. Capital, sí, claro que sí. Ah, ok. Y bueno, ¿por qué es importante eso? No sé. ¿Por qué es importante? Bueno, acuérdense, ¿cómo iba la pregunta? Creo que les dije, ¿por qué es importante la acumulación de capital? Era así, ¿no? El acervo de capital de un país. El acervo de capital, pues es el stock de riqueza que tiene un país, ¿no? Ajá. Entonces, en la medida que eso incremente, ¿no? Pues incrementa la riqueza para todos. Y poníamos el ejemplo ahí en la clase, ¿no? O sea, incrementa las carreteras, hay más escuelas, más hospitales, ¿no? Universidades, infraestructura. Esa es una parte, ¿no? La infraestructura que debería de incrementar. Y eso es capital,
Y esa infraestructura la puede crear tanto la iniciativa privada como el Estado, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero la otra parte es la acumulación de medios de producción, bienes de capital, ¿no? Entonces, todo ese acervo mide tanto la parte de inversión pública como la parte de inversión privada. Entonces, en general, si incrementa el acervo de capital, quiere decir que cada vez se hace más rico un país, ¿sí? Entonces, imagínense que somos 10 changuitos en la escuela y tenemos 100 pesos, ¿no? No es lo mismo que entre esos 10 changuitos ahora ya tengamos 1,000 o 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, en términos per cápita, cada vez que crece el acervo, somos más ricos, ¿no? Otra cosa es la distribución del ingreso, pero en general, en términos generales, entre mayor sea el acervo, más rico es un país, ¿no? Entonces, más o menos habría que darles explicación a esa pregunta. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Sí, súper bien. Gracias. Ok. A ver, entonces, sigan mandando preguntas, porque si no, esto no funciona. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, eso ya lo habíamos visto, creo que también, pero es lo de las formas institucionales Uh-huh. ¿Cuáles son las formas institucionales y por qué se dice que la función del Estado es la del ser el gran cohesionador? Híjole, de verdad, no quisieron estudiar. Bueno, a ver, les van. Acuérdense, son 5 formas institucionales, ¿sí? La primera, bueno, ahí ponemos, que era el Estado, ¿no? Estado. La segunda es el régimen. Amigos, ¿quién está haciendo la guía ahorita? Porque oigo más su teclado que al profesor. Sí, alguien está tecleando muy fuerte, bájenle tantito, yo también les iba a decir Alguien eso. porfa sus micrófonos, porque neta no oigo al maestro. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Sí, pero si me escuchan más o menos, me acerco el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien o no? ¿Más o menos o no? Sí. Bueno, Sí, ya está mejor así, profe. Entonces, Gracias. a ver, entonces, estoy explicando acá en el pizarrón, ¿no? Entonces, el Estado, la primera es el Estado. La segunda, el régimen monetario. La segunda, la competencia. Ya se lo deberían de saber ya todos. Luego, la inserción, el régimen internacional o la inserción. Vamos a poner régimen internacional. Entonces es el Estado, el régimen monetario, competencia, régimen internacional y ¿cuál era el otro? El régimen salarial, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. esas son las 5 formas institucionales. Y ahora la pregunta era, ¿por qué el Estado es el gran cohesionador, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado? A ver, entonces, la pregunta es en este sentido. Entonces, estas son las 5 formas institucionales, ¿sí? Porque estoy en clase. Y las 5 formas institucionales lo que expresan son acuerdos sociales, ¿no? Lucha de clases. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es tratar de generar los acuerdos para que estas formas institucionales se den de una forma y favorezcan a ciertos grupos, dependiendo de los contrapuestos de poder que haya. Por eso les decía que es una cuestión tanto política como económica, ¿no? Entonces, no sé si ahí más o menos quede clara la pregunta del por qué el Estado era el cohesionador. Sí. Ok. Gracias. Pues, disparen, acuérdense, miren, lo que vamos a hacer, si se prolonga esto, que no creo que se prolongue mucho, ahorita el Zoom, este programa nos da 40 minutos. Nos da 40 minutos y después lo que puedo hacer es unos 10 minutos si quieren más y les vuelvo a mandar las claves por el Classroom y nos volvemos a meter. ¿Sí? Entonces esta sesión caduca en 4 minutos. ¿Ok?
Digo, en 40 minutos, como 8:40 más o menos. Pero si queremos extendernos, nos damos unos 10 minutos, les mando la clave otra vez por el Classroom y nos volvemos a meter. ¿Ok? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, pues otra pregunta. ¿Ya no tienen preguntas? Sí, profe, Ah, bueno. está en el chat. ¿Cómo? Una compañera que se llama Miranda, Ajá. dice que su micrófono no sirve, pero que su duda es sobre el papel de la ideología en la hegemonía. A Dice que ver. entiende que va con el Ajá. liderazgo, pero podría explicarlo, que si podría explicarlo más a fondo, por favor. A ver, déjame ver. Ah, que estoy viendo el chat. Déjame acomodar aquí el chat para verlo. Sí, se no sirve el micrófono, entiendo que se va a mano y podría explicarlo más a fondo, por favor. Ok, entonces, ahí les va. Entonces, la cosa es la siguiente. A ver, entonces, hegemonía, ¿no? Entonces, hegemonía, habíamos dicho que es como una combinación entre liderazgo y coerción, ¿sí? Y también de ideología, ¿se acuerdan? Entonces, lo que más o menos, ¿cómo lo van a explicar? A ver, hegemonía es cuando un Estado ejerce su dominio sobre otros, pero para eso necesita ser considerado como un líder. Un líder en el sentido de que el desarrollo de ese Estado hegemónico es visto como el bienestar para los otros, ¿no? Entonces, todos ven al hegemón como el referente del desarrollo económico, o el desarrollo de la economía, ¿no? Desarrollo político, desarrollo económico, como quieran verlo. Entonces, esa es una parte. Entonces, ahí hay dos cosas que están mezcladas, el liderazgo y la ideología, ¿sí? Entonces, hegemonía, acuérdense, es liderazgo, ¿no? Y coerción, ¿sí? Y en el liderazgo está esa idea de que lo que hace el hegemón es en beneficio de todos, ¿no? Entonces, todos quieren ser como los chinos ahorita, ¿no? En 1940, 80, todos querían ser como Estados Unidos, ¿no? Antes de Estados Unidos, todos querían ser como el Imperio Británico, ¿sí? Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque veían en esos países un referente de desarrollo, ¿sí? Y también, bueno, por esa parte es un referente y por otra lo que se observa es que también esos países hegemones, lo que van haciendo es llenando la vida política y económica de su ideología, ¿no? Entonces, por eso es algo amplio, no solamente pues la coerción y el liderazgo, ¿no? Sino el liderazgo, ideología y todo eso, ¿no? Es así en ese sentido amplio. Entonces, no sé cómo lo definirían ustedes, pues. A ver, ¿quién me preguntó? ¿Hegemonía? Ah, pero que lo hizo por chat, ¿verdad? Bueno, no importa, pero entonces esa combinación de hegemonía como liderazgo y coerción, ¿no? Déjenme ver qué pasó aquí con la cosa esta. Ah, ahí está. No sé por qué no se actualiza, pero bueno, ahí vamos. No sé si tengan otra duda. Profesor, si nos exenta, le llevo una gallina de mi rancho. Ahí. ¿Usted qué dice? ¿Juega o no juega? No, porque esos Juega. traen coronavirus y no sé qué más cosas. Entonces, no. ¿Sale? No nos va a poner 10 por menos de una vaca. No. A ver, síganle, porque acuérdense que esto es Papá corto. tiene vacas, profesor, si le interesa. Bueno, a ver, síganle. Pregúntale. ¿Qué más? A ver, entonces, ¿sí queda claro más o menos o no? Pregunta en el chat. Ajá, ¿otra pregunta? A ver, ¿dónde está el chat? Déjenme ver. Dice, ¿cuántas preguntas son y cuánto tiempo tenemos? Luego
¿Qué es el capital de eclecticismo? ¿Y eso dónde lo vieron o qué onda? No, yo creo que aquí su compañero ya tiene el coronavirus y no sabe lo que está diciendo. No, a ver, sigan con otra pregunta. Eso de eclecticismo no sé ni dónde lo haya visto. A ver, niños, concéntrense porque se nos va el tiempo. Donde dice cuál fue la característica común de los estados-nación y Holanda con relación al modelo feudal. Ajá. O sea, es cuando dice que Holanda controló el comercio marítimo y expandió sus rutas comerciales y financieras, o me confundí con cuál es la base de la hegemonía de Holanda. No, pero ¿cuál es la pregunta? Más o menos, ¿cuáles eran las dos características de los estados-nación italianos y Holanda, no? ¿Sí? Entonces, más o menos lo que hicieron los dos fue expandir su dominio a través del comercio. Establecieron las redes comerciales, empezaron a dominar a los estados, más bien no a dominar, a influir en los estados a través de pagarles ciertos tributos, lo que quieran, pero ¿cuál es el rasgo común? Es que no se opusieron al feudalismo, no intentaron destruir el feudalismo, ¿no? Entonces, ese es el rasgo común tanto de las ciudades italianas como de Holanda. No intentaron destruir al feudalismo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y lo de que expandieron sus rutas comerciales y financieras sería que esa es la base de la hegemonía de Holanda, ¿o no? La base de la hegemonía de Holanda fue tanto como de las ciudades-estado italianas, fueron esos, tanto para los dos, la expansión y control de las rutas comerciales, ¿no? Entonces, en el caso de las ciudades italianas, fue toda la ruta de la seda. Y Holanda, mediante su poderío marítimo, controlaba comercio en las Américas, en Asia y en muchas partes en donde, por ejemplo, Italia no tenía influencia, ¿no? Entonces, el poderío de Holanda fue mayor en términos comerciales porque se expandió a América, ¿no? Entonces, él tenía Europa, bueno, los holandeses, Europa, Asia y América. Y las ciudades-estado italianas nada más tenían la ruta hacia Asia, la ruta de la seda, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Qué más, niños? A ver, ¿qué más? Pues vamos contestando pregunta por pregunta, ¿no? No creo, yo creo que tienen que ser más específicos. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Hay una pregunta en la que se habla de los tratados de Westfalia. Ajá. La pregunta va en el sentido de ¿a qué se quería llegar? ¿En un sentido económico o en un sentido político social? En el sentido general, o sea, ¿cuál fue el objetivo de los tratados de Westfalia? O sea, en general. Era un sentido el libre comercio, ¿no? Y el fin de las guerras que eran de ese año. La guerra con España, ¿no? Sí, era las guerras, ¿cómo se les llamó? Ay, ahorita. Eran ¿La guerra de los 30 años? La guerra de los 30 años. De los 30 años, ¿no? Entre España y Holanda, Ajá. ¿no? Entonces, al final, el objetivo... Ay, ¿qué traes? Entras con mirada de loco. Bueno, entonces, el objetivo era establecer, digamos, tratados que les posibilitaran seguir con el comercio, nada más, ¿no? Así en general. Ajá. O sea, no les interesaba otra cosa más que les respetaran el comercio, ¿no? Entonces, por esa fue gracias, profesor. Por eso fue la razón de que después dice Arrighi, ¿no? Holanda no gobernó la hegemonía que construyó, ¿no? Porque al final no le interesó otra cosa más que lo dejaran comerciar, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es la respuesta a la pregunta, ¿no? No sé dónde están. Ay, si me los robaste la otra vez. Valeria, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? No sé a quién le están hablando, no sé ya.
Bueno, a ver, sigamos. Maestro, yo tengo una pregunta bien mensa, pero pues, es que nada más no se me da cómo contestarla. Ok. Dice que ¿cuál fue la virtud de los estados-nación italianos en la consolidación de su territorio? O sea, es que yo tengo la idea de que fue que no se peleaban entre ellos porque dijeron, estábamos amigos, o sea, y eran hegemónicos, pero en grupo, o sea, no como que, sí, nos vamos a destruir entre nosotros. Entonces, no sé si va por ese lado o ya se me lo fue la canica con la cuarentena. Mira, más o menos, lo que dice Arrighi, o sea, la innovación de los estados-nación italianos fue que lograron unificar, digamos, la visión capitalista con la visión del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que los estados-nación italianos tenían redes comerciales, pero lo que hicieron es controlar a sus gobiernos. Entonces, mantenían autonomía, o sea, no estaban juntos ni Génova ni Venecia, ¿no? De hecho, eran enemigos Génova y Venecia. Venecia pelearon mucho tiempo. Génova y Venecia pelearon mucho tiempo. Pero la virtud es que lograron, pues digamos, la clase capitalista o la clase mercantilista, controlar a los estados. Y esa fue la innovación. Por eso es importante para Righi, porque es lo que le da, digamos, el Estado-Nación, es la innovación del capitalismo, empezar a controlar a los estados, ¿no? Y fíjense, hay un dato curioso, o sea, no terminaron por establecer una hegemonía global, pero controlaban individualmente a sus estados, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es la idea. Otra pregunta. Ok, gracias, profe. A ver, aquí en el chat dice, lo que dice Drucker, el regionalismo de bloques económicos debilita el poder de los estados. Bueno, aquí esa es una pregunta que es interesante, porque la cuestión es la siguiente. A ver, déjenme voy a compartir otra vez esta para usar el pizarrón, y si no, aquí voy a usar este. Entonces, Drucker dice, obviamente, cuando ya estamos en la cuarta hegemonía, que es la de Estados Unidos, que la globalización en general lo que hace es debilitar a los estados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos fue un imperio que nació circunscrito a su territorio. Entonces, se desarrolla el capitalismo en Estados Unidos, se desarrollan las empresas, se desarrolla el empleo y se compatibiliza la producción en masa con el consumo de masa. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando en 1970 Estados Unidos entra en crisis, lo que pasa es que el capital se empieza a salir buscando salarios bajos a nivel mundial, a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa cuando el capital se sale? ¿No? Que Estados Unidos empieza a perder, por ejemplo, la fuente de generación de riqueza material, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, China ahorita, ¿por qué es fuerte? Porque todas las empresas chinas están allá, ¿sí? Y están produciendo la riqueza allá y están exportando los productos hacia acá. Estados Unidos ya perdió eso, ya no tiene ese potencial productivo. Entonces, el hecho de perder ese potencial productivo por la crisis que pasó en 70, lo ha debilitado. Aunque tenga todavía, digamos, poder económico por lo financiero, es débil ahora ya en lo productivo. Entonces, esa es, digamos, la pregunta del regionalismo de Noema. Ay, caramba, bueno, pero más o menos no sé si quedó claro. Ahí chatea si quedó claro o no, más o menos. Pero ¿cómo ven a los que escucharon? ¿Sí les quedó claro o no? Sí. Ah, bueno, a ver, entonces sigamos con otra cosa. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Profe, Yo había puesto una pregunta ya en el chat, profe. A ver, voy. ¿Dónde está? A ver, chat. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el modelo productivo y de desarrollo?
¿Sí? ¿Es esa? Sí, 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 es esa. Sí, gracias. A ver, entonces, un modelo de desarrollo es a nivel macro, ¿no? El modelo de desarrollo está describiendo la trayectoria de desarrollo de un país. El modelo productivo es a nivel micro, está describiendo la trayectoria de, de desarrollo, pero de una empresa, ¿no? Entonces, digamos que es eso. Si ya nos vamos a la definición de qué es un modelo de desarrollo y qué es un modelo productivo, pues ya esa es otra cosa. Pero la diferencia es que uno es a nivel país y el otro es a nivel empresa. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, 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 Sí. gracias, gracias. Ok. Acaba de llegarme de que ya caducó la sesión, profe. No sé si usted ya le apareció igual. No, me dijo que ya que nos va a quitar la restricción de hora. Entonces podemos seguirle. Ah, perfecto. ¿Vale? Sí, Entonces, ¿qué gracias. más? Aquí, a ver, dice, enseña su gato. Ok, no, esperen. Aquí ya no. A ver, entonces, luego, ¿qué seguimos? Seguimos, otra pregunta. Pregunten, porque si no, esto... A ver, nada más les digo una cosa. Si se llega a cortar esta cosa, lo que voy a hacer es les voy a mandar otra clave y nos volvemos a conectar, pero nos damos unos 10 minutos, ¿ok? Ah. Ok, de todas Profe, mándeme, quiero sí. escuchar el señor de los elotes que está fuera de mi casa, pero es que no me quedó claro las dos partes del ciclo sistémico de acumulación, porque había dicho algo como de dinero, mercancía y que luego pasa al sector financiero, entonces no entendí muy bien esa parte de los dos Bueno, procesos. acuérdate que el ciclo sistémico se divide en dos partes, ¿no? La parte productiva que va de D a M, ¿no? Que está, o sea, con el dinero tú compras medios de producción y fuerza de trabajo para producir y ganar más. Entonces, la primera etapa es, con ese dinero inviertes en capital. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es, digamos, moverte de la mercancía a la ganancia, ¿no? Y entonces hay una fase productiva y una fase financiera en donde estás. La fase productiva es irte a lo productivo y la otra es obtener ganancia en el circuito de la circulación, ¿sí? Ok. Entonces, esas dos partes. Ya dijimos hace rato que había que agregarle más rollito en términos de que no es una cuestión incierta, un ciclo sistémico, una cuestión global, y que tiene que ver con la acumulación del acervo, digamos, ¿no? El crecimiento del acervo. Ok. Sí. ¿Qué Gracias, más? ¿Qué más? ¿Qué más? profe. Recapitulando lo de, dice aquí, ¿qué es lo que hace que un Estado se vuelva, no es cierto, ¿por qué al imperio chino no le interesa? Ay, caramba. Bueno, a ver, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Dice, ¿por qué al imperio chino no le interesa ir más territorio? Uh-huh. Territorio. A ver, entonces, ¿por qué no le interesó más territorio? Acuérdense que en clase veíamos que, fíjense, la dinastía Ming, digamos ya en la parte más baja del imperio chino, pues digamos que le tocó la última parte de ese imperio, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Arrighi que a los chinos no les interesó expandirse territorialmente? ¿Se acuerdan que en clase vimos y dijimos, contactos de tercer tipo aquí, ¿no? Entonces, la cuestión era que los chinos vendían todo, entonces obtenían el oro y la plata de Europa vendiéndoles pues todo lo que producían, la seda, las especias, todo lo que había en China, ¿no? Entonces dice Arrighi, pues a ellos no les interesó expandirse más porque tenían todo el oro del comercio, ¿no? Entonces, esa es la razón del por qué a los chinos les interesó ser más territorialistas, ¿no? Si ya tenían el oro de Europa, ¿para qué querían tener más territorio? ¿No?
¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo una duda. Si el Reino Unido ya no era territorialista, yo digo que, bueno, por lo que vi en el video, que ya no era territorialista. ¿Quién? ¿Reino ¿Cierto? ¿O Unido? estoy mal? Sí. A ver, no, a ver, Reino Unido, fíjense, acuérdense. Entonces, vamos así en orden de temporal, ¿no? Si quieren verlo como cronología. Entonces, teníamos un imperio chino, después empieza a decaer, digamos, ese comercio de China y Europa empieza a desarrollar las ciudades-estado italianas. Eso pasa más o menos entre el siglo X y el siglo XV. Después de ahí pasamos de las ciudades italianas a la hegemonía holandesa, ¿no? Y esa hegemonía holandesa pues llega más o menos hasta la ocupación francesa 1800 y feria, ¿no? Entonces, a la par del desarrollo de la hegemonía holandesa, pues empiezan a crecer tanto Francia como Inglaterra, ¿no? Pero fue Inglaterra en donde se desarrolla el capitalismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Inglaterra tenía el poder productivo, ¿sí? El control de las rutas comerciales a nivel mundial, porque su lugar entre los mares, entre Europa y América, le dio un espacio privilegiado. Y además, bueno, eso lo combinó con una cuestión de dominio territorial y bélico. Entonces, Reino Unido fue territorialista, pero en función de la acumulación de capital. Eso es lo que hace diferente a Reino Unido de, por ejemplo, de Holanda y de las ciudades-estado italianas, que si bien ellos se empezaron a desarrollar el capitalismo en esas ciudades, Reino Unido fue el único que pudo dominar, ¿no? Establecer una esfera de dominio a nivel mundial. Y es el imperio más grande que ha tenido el mundo hasta ese periodo, ¿no? Ya después sigue Estados Unidos. Pero en términos de dominio así efectivo, Reino Unido es el más grande, ¿sí? Entonces, cuando se pregunta si Reino Unido se puede considerar como territorialista, sí, pero en función de la acumulación de capital, ¿no? Ok, sí, es que eso era lo que me confundía, que querían el capital y por eso era el territorio. Ok, sí, entonces ese es el problema. Entonces, por ejemplo, fíjense, ya cuando entra en crisis Inglaterra, más o menos en 1870, ¿quiénes son las dos potencias que empiezan a crecer? Estados Unidos y Alemania. Pero Alemania estuvo constreñido por el territorio. ¿eh? Su territorio era muy pequeño. Entonces no pudo desarrollarse al nivel de Estados Unidos. Entonces la Primera Guerra Mundial se explica por la necesidad alemana de expandir el territorio, por la necesidad de su acumulación de capital. Entonces aquí otra vez, Alemania quiso expandirse, quiso volverse territorialista, pero por una necesidad de acumulación de capital. Y no pudo, o sea, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda fueron las derrotas de Alemania, ¿no? Alemania e Italia, ¿sí? Entonces, ¿sí van entendiendo más o menos? O sea, una cosa es ser territorialista por la necesidad de acumulación y otra cosa es ser territorialista por que piensan que el territorio les va a dar más ganancias, al estilo de España y Portugal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Niños hablen o callen para siempre. Sí, profe, es que yo tenía esa duda porque recuerdo que, oye, el de los cenotes, antes de salir de vacaciones, de cuarentena, perdón, habíamos quedado que había dos maneras, que eran los que consiguen territorio para tener más capital y con eso compran otra vez más territorio y algo así, pero yo pensaba que no podía ser un hecho aislado, pero usted lo acaba de explicar que es como, sí está relacionado, pero es en función como de la ideología que tenga el país, ¿no? O sea, pero no son hechos aislados, no podrían. Bueno, por ejemplo, repito, por ejemplo, en el caso de España, España nunca fue un país capitalista, ¿no? Fue un país territorialista. Entonces, las riquezas que obtenía España eran por medio de la conquista de territorios,
¿sí? E Inglaterra fue al revés. O sea, Inglaterra no se expandió porque por más territorios tuviera, más riqueza, sino porque el capital que se estaba desarrollando dentro de su territorio requería mayores mercados para expandirse. Entonces, ahí está la diferencia, pues, ¿no? Una cosa es territorio por el territorio, porque el territorio me da riqueza, y otra cosa que necesito territorio porque mi acumulación me lo pide, ¿no? Entonces, esa es la diferencia Ok. entre el territorialismo y el capitalismo, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, a ver, ¿qué seguimos? Seguimos. Preguntas. ¿Quién ahí tiene dudas? Hay una en el chat que si puede volver a explicar lo del Imperio Chino, por favor. Ok. Entonces, dice Alan Ernesto, dice, ¿puede explicar de nuevo lo del Imperio Chino? A ver, entonces, la pregunta de Arrighi era ¿por qué? Bueno, la pregunta que les puse ahí era ¿por qué el Imperio Chino ya no tuvo necesidad de crecer en términos de territorio? Y bueno, ¿qué pasaba? Pues que China tenía todo lo que Europa quería, ¿no? La seda, eh, especias, productos que no había en Europa, ¿no? Entonces, China vendiéndole a Europa obtenía el oro y la plata de Europa, ¿no? Entonces, ¿para qué? Dice Arrighi, China no veía necesidad de expandirse más cuando con el comercio obtenía toda la ganancia que quería, ¿no? Entonces, digamos que esa es la razón por qué ya a los chinos pues no les importaba expandirse más, ¿sí? Entonces, ahí está, no sé si quedó claro para Alan, ¿sí? Que lo ponga ahí en el chat porque si no nos vamos a quedar. ¿Qué más? Niños, pregunten. ¿Ya nada más? Pues ya, profe, hágase un tajo o algo así. Ok, Pues no ya sé. la última. Dice, ¿por qué se dice que la globalización opera en contra del poder de los estados? Eso no. Ya lo acabo de explicar. A ver, dice aquí Samantha, ahorita lo explico, pero dice Samantha, dice, la hegemonía italiana no quedó clara, pero no quedó clara de qué. Dice, a ver, dice, otra duda, el poder metafísico de Reino Unido es un medio de control y cuál es la diferencia con el liderazgo. Ok, fíjense, a ver, vamos a responder estas y luego la última que ya la habíamos resuelto, pero acá Mili no pone atención. Entonces vamos Ay, a ver. Fíjense, aquí está interesante esto. Dice, ¿el poder metafísico del Reino Unido es medio de control? Sí. ¿No? Entonces acuérdense que la hegemonía se ejerce con ideología y liderazgo. Entonces, el poder metafísico es pensar ahorita, por ejemplo, nosotros, que China es el ejemplo del desarrollo económico. Ese es un poder metafísico. Entonces, ahorita todas las economías quieren ser como los chinos. ¿Por qué? Porque están creciendo. Entonces, eso es algo que va mucho más allá, ¿sí? De un poder militar, de una coerción física, ¿no? Entonces, sí es metafísico y sí es un medio de control, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la diferencia con el liderazgo? No hay mucho, o sea, sí hay diferencia en el sentido de que una cosa es lo que tú pienses de la economía y otra cosa es lo que realmente esté haciendo la economía. O sea, sí hay una diferencia ahí en términos de concepto, pero en general van juntas, ¿no? Liderazgo con ese poder metafísico de las grandes potencias mundiales, ¿no? Entonces, luego dice, la hegemonía italiana no quedó clara. Bueno, entonces ahí había que especificar qué Perdón, de profe, perdón. Ajá. Ahorita de lo que decía de lo de la hegemonía y que es con ideales, también se podría tomar en cuenta como si fuera un poder blando, ¿no? A ver, explica, ¿qué entiendes por poder blando? El poder blando pues se ejerce de alguna manera, o sea, como que diciendo,
hablando, ¿no? Es un poder que se ejerce, que a diferencia del poder duro, Ujú. es a largo plazo. El poder duro es violento, es de tomar una capital, un país, Claro, claro. algo, pero a base de violencia, a base de la fuerza. El Ujú. poder blando lo que utiliza es que hablan, convencen a la gente, cambian su ideología, promueven Claro, ciertos claro. tipos de pensamientos y corrientes ideológicas, y en base de eso, pues obviamente ya en un largo periodo de tiempo, que serán 5 o 10 años, ya la gente tiene este pensamiento y ahora apoya, y pues obviamente ya es como que una dominación, pero que tomó más tiempo y que yo creo que es un poquito mejor porque pues ya se arraiga en las personas. Así es, así es. Eso es la Aunque ideología, es las la dudas ideología, ¿no? de Gramsci, Sí, sí quedó claro que dijo Ángel. O sea, eso realmente es la ideología, ¿no? Y es lo que dice Arrighi, ¿no? O sea, es un papel. La potencia tiene dos cuestiones. Convencer de que es el modelo de desarrollo, pero también ideologizar, ¿no? Entonces, lo que dice Ángel, esa es la otra parte. Ideologizar. Ideologizar como sea, ¿no? lo que decía Gramsci acerca de la hegemonía y con los intelectuales, ¿no, profe? Que ellos son como Claro, los que tratan de convencer a la población de que no, es que mira, Francia es la chida, entonces hay que ser como ella. Entonces, siento que el poder blando es como el punto clave de la hegemonía, porque pues si fuera el poder duro, pues ya sería como una guerra mundial o, no sé, claro. otra cosa. Claro, ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Trump no puede con el coronavirus. ¿Y qué está haciendo ahorita? Declarando ya casi la invasión de Venezuela, porque son narcotraficantes y ahí de paso nos arrastra a nosotros, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué? Porque se está viendo que la estrategia de Estados Unidos para controlar este problema sanitario está siendo ineficaz, ¿no? Y ahí van los golpes blandos también. Lo que decía Ángel, el golpe blando también tiene que ver, por ejemplo, cómo las derechas le están pegando, por ejemplo, a los estados desarrollistas, como lo fue con Lula, como lo está haciendo ahorita con Andrés Manuel, ¿no? Que aunque estén haciendo un buen papel, hacen creer a la gente de que está haciendo mal, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de mensajes ideológicos que se lanzan, ¿no? Entonces, tiene todo lo que dijo Ángel, tiene toda la razón, ¿no? Y ese es el papel de la ideología, ¿no? Entonces, aquí llegaríamos este, con la duda de Noema, no sé quién sea. Dice, ¿el poder metafísico del Reino Unido es un medio de control? Sí, ¿no? Entonces, y es parte de la ideología, ¿no? Entonces, el liderazgo es el crecimiento económico, ¿no? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, ahorita no es líder en crecimiento económico y tiene que ejercer su hegemonía que le resta, decadente, en otros términos. Y puede ser mediante la fuerza, ¿no? Entonces, ahí vamos. No sé qué más. A ver, aquí tengo otra de Brandon. Dice, profe, bueno, Ariadna, dice, llegué tarde, no sé si explicaron por qué los españoles y los portugueses no pudieron mantener su hegemonía. Bueno, aquí, porque ellos fueron estados territorialistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿qué pasó con Inglaterra y España, ¿no? España le pirateaba todo lo que traía de las riquezas de España, ¿sí? O sea, ¿qué hacía España? Saqueaba la riqueza y la regresaba a España, pero no producía nada, ¿no? Entonces, Inglaterra no necesitaba de saquear, ¿no? Ellos producían y con eso obtenían el oro y la plata o los metales preciosos que saqueaban los españoles y portugueses. Entonces, ¿por qué no triunfaron los españoles? Porque no dominaron el sistema comercial, no dominaron el capitalismo como lo hizo Inglaterra, ¿no? Entonces, esa fue una de razón de peso del por qué España terminó por pues, decaer, ¿no? Y porque hubo mucha rebelión, entre esa rebelión está la de Holanda, ¿no? Bueno, de los holandeses, ¿no? Que se independizaron de España. Y en esas cosas, digamos. Entonces, no sé si Brandon, ahí quedó claro más o menos. No, Ariadna, que diga que sí o si no.
Y luego dice Brandon, disculpe, profe. Dice, buenas noches, ya. Dice, tuve una duda con respecto al término del gran cohesionador. Bueno, a ver, fíjense, esta charla va a quedar guardada ahí en el YouTube. Entonces, eso ya lo dijimos hace rato, ¿no? El por qué el Estado es el cohesionador. Entonces, a Brandon lo invito a que después vean el YouTube donde nos quedamos esa parte del Estado como cohesionador. Luego dice aquí, 0838, dice, profesor, saliendo un poco del tema, en un mercado de drogas, ¿quién tiene la culpa? ¿El que produce o el que compra? Dice, ¿y por qué Estados Unidos nos hace ver como país débil y no controlar? Bueno, ahorita vamos al examen y luego nos metemos a esa cosa, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Niños, pregunten. Que me dijo que me iba a volver a explicar lo que no puse atención. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo va la pregunta? ¿Por qué se dice que la globalización opera en contra del poder de los estados? Ok. Bueno, entonces dijimos, eso va en términos de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, el capitalismo de Estados Unidos se desarrolló, creció en un entorno controlado, institucionalmente y regionalmente. Entonces, la expansión de Estados Unidos se debió también al desarrollo del estado de bienestar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que necesitaba el capitalismo estadounidense era controlar, más bien, vincular la oferta con la demanda, ¿no? Entonces, para eso, el estado de bienestar lo que hizo fue crear las instituciones que permitieron igualar la demanda con la oferta, ¿no? Entonces, había empleo, las empresas gringas desarrollaron la industria automotriz, electrodomésticos. Entonces, eso te generó una clase media muy rica en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese hecho hace que un país, que Estados Unidos se volviera poderoso en términos de influencia, en términos económicos, en términos políticos, ¿no? Entonces, era el referente mundial. Pero, ¿qué pasa cuando viene la crisis de los 70 y llega el reacomodo de los 80? Pues empieza lo que les decía, el movimiento de capital. Entonces, Estados Unidos se empieza a quedar sin empresas, ¿sí? Si te quedas tú sin empresas, te quedas sin darle empleo a la gente, ¿sí? Entonces, ¿qué va pasando? Que va mermando tu poder. Y ese poder de productivo que antes tenía y que daba empleo a la gente, ahora ¿quién lo tiene? China, ¿sí? Las empresas estadounidenses más eficientes ahorita están en China, ¿sí? Y están dando empleo a los chinos. Entonces, por eso se pierde, digamos, esa vinculación entre lo económico y lo político, ¿sí? Entonces, no sé si quede claro ahí más o menos. Mili. Más o menos. Ok, está bien. ¿Alguien más? Niños. ¿Ya no? A ver, luego dice Sabrina, hablemos de colonialidad del poder, jaja. No, a ver ya sobre el examen, porque si no... A ver. ¿Ya nadie? ¿Ya nadie? ¿Se acaba esto o qué? Ya cuéntenos cómo va a estar el examen, profe. No, pues eso es el domingo. Entonces, acuérdense, el examen es una guía, un examen tipo, más o menos de los temas que hemos visto. Puede que le salga con una sorpresita ahí de la presentación, ¿no? Pues hay una pregunta capciosa donde les ponga ahí a ver si leyeron o no. Entonces, pero en general es ese tipo de preguntas. Es un examen de opción múltiple, entonces no puede estar muy complicado. Si leyeron y más o menos trataron de resolver su guía, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese, digamos, es el formato y sin problemas. O sea, si más o menos le entienden a toda esta cosa, pues ya, lo van a pasar, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer ya, después de esto,
ya vamos a empezar con la segunda parte del curso. Pues lo que voy a tratar de hacer es aligerar un poquito porque pues, tal vez el formato no se presta mucho. Lo que voy a hacer es subir como los videos a YouTube para que vayan viendo la diapositiva y abrir una sesión de preguntas, ¿no? Yo creo que es lo más rápido porque aquí como que se complica, ahorita que abrí el pizarrón como que no se sincroniza bien, entonces prefiero ir a armar los videos y después que pregunten. ¿Cómo ven? Yo ahí sí me pongo a lo que ustedes digan. Sí. Sí, súper bien. ¿Está bien? Entonces... Sí, porque en los videos se escucha ya todo bien, ¿no? Y ya aquí, pues a veces no. Aquí se corta, pero más o menos como que para las preguntas y respuestas está bien, ¿no? El formato está bien. Sí. Dice Michelle Reyes, ¿podría explicar la 5? A ver, ¿quién tiene la 5? ¿Cuál es la 5 más bien? Pues, Tu top 5. Por modo de crecimiento, modo de regulación y régimen de acumulación. ¿qué? Ok. Entonces dice, ¿qué se entiende por modo de crecimiento? Modo de regulación y régimen de acumulación. Entonces, el modo de crecimiento, entonces, en términos globales, es la directriz hacia dónde voy a crecer, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde puedo crecer? Y eso ya lo sabían. Puedo crecer mediante el mercado interno, la inversión o las exportaciones, ¿no? Entonces, lo que me dice el modo de crecimiento es hacia dónde voy a obtener mi renta, ¿no? Entonces, dependiendo hacia dónde me vaya, yo también voy a tener una distribución de la renta interna, ¿no? Entonces, si quiero tener un desarrollo por el mercado interno, pues tengo que pagar buenos salarios, ¿no? Si quiero crecer hacia afuera, no necesariamente tengo que pagar buenos salarios, ¿no? Entonces, dependiendo hacia dónde vaya a obtener la renta, mi ingreso nacional, yo puedo determinar cómo voy a hacer la distribución interna. Entonces, es una parte, ¿no? Ese es el modo de crecimiento. El modo de regulación, ¿qué eran? Pues eran las 5 formas institucionales, ¿no? En donde el Estado aparece como el gran cohesionador de las otras 4, ¿no? La inserción internacional, el régimen salarial, el régimen monetario y la competencia, ¿no? Entonces, eso ahí viene en Boyer más explicado, pero más o menos es la idea, ¿no? Entonces, un modo de regulación es la forma en que se cohesionan, ¿sí? Las formas institucionales para darle continuidad al régimen de acumulación. ¿Y qué es el régimen de acumulación? La forma en que se produce, se distribuye y consume el valor generado en una sociedad de una manera estable en un periodo de tiempo. Eso es el régimen de acumulación. Entonces, ahí tienen ya las 3 definiciones. No sé si quede claro, Michelle. Y que ponga ahí, Michelle, si quedó claro o no. Luego sigue otra pregunta. Dice Adriana, dice, profe, ¿puede responder preguntas de su guía? Dice, ¿cuál fue la característica común de los estados-nación y Holanda en relación con el modelo feudal? Esa ya la resolvimos, Ariadna. Y entonces ahorita que ya esté en el YouTube, ahí se puede revisar. Luego dice, profe, ¿puede repetir el régimen de acumulación, porfa? Perdón, jaja. Otra vez, repito, el régimen de acumulación es la forma en que se produce, se distribuye y se consume el valor generado en una determinada economía durante un periodo de manera estable, ¿no? Entonces, de manera regular. Boyer es un teórico que estudia las regularidades económicas antes de la crisis, ¿sí? Entonces, un régimen de acumulación explica la regularidad económica en un periodo de tiempo. Luego dice, ¿cuándo subirá el video para repasar? Esto se sube, pues nada más en lo que se termina de cargar esta cosa y ya. ¿Qué más? No sé. Entonces, a ver, otra pregunta. Ya sea en el chat o por aquí, como quiera. Si no, pues ya le cortamos, porque ya los veo cansados. Ya los veo ahí, medio enfermos de coronavirus y todo. Entonces, Estamos en la hora zombie, profe. Sí. No, por eso entonces, si quieren, ya le cortamos. Si no tienen otra pregunta, ya le cortamos y pues ya, para el examen, ¿eh? Nada más, cuando tenga el enlace del video de YouTube, ¿lo podría subir a la plataforma de Classroom? Sí, claro, ¿no? Yo lo subo ahí a Classroom, así como están en las... Perfecto.
yo le pongo esta que fue pongo sesión preguntas y respuestas número 1 y ahí lo cuelgo. ¿Vale? Sí. Entonces a ver. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. listos ya para el examen, y si no están listos, pues ya ni modo, ¿no? Aquí dice Michelle, ¿ya no habrá otra sesión? No, ya no, hay que estudiar. Ya tienen las diapositivas. Les voy a subir la diapositiva también. Entonces, bueno, entonces ya nos vemos. Yo les voy a mandar videos de la próxima clase. Acuérdense que tienen que entregar la guía hasta la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Sí. Y entonces yo voy a retomar la clase después de la semana que viene, en lo que ustedes hacen la guía. Les voy a dar una semana de descanso y después ya empezamos a dar la segunda parte del curso. ¿Sale? Entonces, pues ya, cuídense mucho y nos estamos viendo. Ojalá ya se quite toda esta cosa del coronavirus y nos vemos en la escuela. Y si no, nos vemos por acá. ¿Sale? Sí. Vale, bye. Bye, bye. Gracias, bonita noche. Hasta luego.